Buenas tardes, saludos a todos. Vamos a hacer este encuentro como ya les había adelantado por el Telegram para explicar la actividad, lo que sería la tercera actividad correspondiente al 10% del segundo corte. Esta actividad es referida a mediciones. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Primero, que ustedes conozcan varios instrumentos de medición. Para qué se usan. Claro, se usan para medir, pero ¿qué es lo que vas a medir? Una parte que yo incluí aquí en la actividad es unas definiciones acerca de los patrones antiguos. Y hay un compendio de fotos que vamos a hablar un ratico ahora acerca de eso. Bueno, ok. La actividad en cuestión tiene, si se quiere, dos partes. Una parte que es teórica y una parte práctica. La primera parte dice: a continuación se mencionan 10 patrones de medida usados en la antigüedad. Defina brevemente cada uno, indicando el periodo y lugar de origen. O sea, el periodo en el que se usó ese patrón. Habla del cúbito o cúbites, palmus o palmo, dígito o digitus, el pie, el pasus, vara, orgía. Orgía no es la fiesta con carácter, bueno, ustedes saben, no, es otra cosa que se llama orgía. La legua, no es la lengua, es la legua, el acre y el arroba. De aquí hay algunos que tienen varios, si se quiere, varias mediciones. O sea, es un patrón, pero dependiendo del sitio podía variar un poquito en la dimensión. Por lo menos el arroba se usa para pesar. Todavía hay sitios en Latinoamérica donde se usa el arroba, pero son diferentes digamos así, la medida del arroba, dependiendo de dónde esté. Entonces ustedes van a hacer referencia, una pequeña referencia de eso, de que, bueno, el arroba se usa inclusive para pesar las hojas de coca. ¿Cuánto es una arroba? En España tiene un valor, aquí en Latinoamérica tenía otro valor, etc. El arroba, ojo, no es el A así envuelta que se usa ahora para la parte de informática. Lo mismo que la legua, hay legua submarina y hay legua terrestre. Inclusive hay mediciones que se hacían dependiendo si ibas a pie o si ibas a caballo y tal. Es una cuestioncita un tanto interesante a nivel de cultura general, vamos a decir así, ¿no? La vara, ustedes no sé si han escuchado el pasaje de la Biblia que dice que con la vara que mides serás medido. La vara de la que se hace referencia allí es el patrón de medición. Que no es un pedazo de palo, era un patrón. Entonces, van a colocar esas definiciones y ¿cómo se llama eso? El origen y el periodo en el que se usó. De tal a tal año, tal periodo antes de Cristo, después de Cristo, esto lo usaron los egipcios, esto lo usaron los romanos, etcétera, etcétera. Una cuestión. La segunda parte dice, tomando como patrón, a Noel García le agradezco que cierre el micrófono. Ok, gracias. Ajá. La segunda parte dice, tomando su cuerpo como referencia, tome las siguientes medidas. Primero, la distancia entre las puntas de los dedos medios de las manos con los brazos extendidos. Eso es lo que se llama la envergadura. Abren los brazos,
¿ok? Y toman la distancia que hay del dedo medio de la mano izquierda al dedo medio de la mano derecha. ¿Ok? Distancia entre la punta del dedo medio de la mano derecha, ¿ok? De aquí, al hombro del lado izquierdo. Eso es lo que muchos llaman un metro. O sea, estamos hablando con el brazo extendido, ¿no? Porque yo puedo decir, ok, la distancia de aquí a aquí, la distancia de aquí a aquí. No, yo extiendo el brazo, ok, ¿cuánto hay desde la punta del dedo medio hasta el hombro? Del lado contrario. La distancia entre hombros, la longitud de un paso largo, ustedes dan un paso largo, lo miden. Se supone que, fíjense, normalmente lo que se hace es que se dan varios pasos y se saca la media. O sea, yo doy 3 pasos, ok, mido la distancia de los 3 pasos, lo divido entre 3 y ya tengo más o menos el promedio. Se recomienda que eso se haga varias veces, no tanto la medida, todas las medidas que vayan a tomar de su cuerpo, tomen varias veces la misma medida, porque a veces hay alguna variación, tal. Entonces, la longitud de un paso largo, la altura, ¿ok? Ustedes se paran, ponen el palito aquí, tal, miden, rayan. Se dice, bueno, está comprobado, yo no lo he comprobado, pero está comprobado que nosotros somos más altos acostados que de pie. Sería interesante que ustedes hicieran esa prueba. Pues. O sea, se acuestan, se toman la medida, o que, claro está, que alguien le tome la medida estando acostado, y luego se paran y se toman la medida estando de pie. No es que yo mido 2 metros acostado y mido 1,5 metros de pie. No, no. O sea, la diferencia es muy mínima, pero al parecer hay una pequeña diferencia. El peso, cuando estamos hablando del peso, estamos hablando de la masa. ¿Ok? ¿Cuánto pesan ustedes o cuál es su masa? Eso es lo que ya yo les he hecho referencia de que cuando nosotros nos preguntan, ¿cuánto pesas? Y yo digo 700 newton. Entonces te van a decir, ¿estás loco o qué? ¿Por qué? Porque en verdad estás diciendo tu peso, pero te están preguntando en la masa. Entonces aquí dice, expresa todas las medidas en patrones antiguos en el sistema internacional y en el sistema inglés. ¿Qué significa esto? Ya ustedes hicieron primero la primera parte de la investigación acerca de los patrones antiguos. ¿Cuánto mide? Primero, ¿qué es un cúbito? ¿Y cuánto mide un cúbito? Cuando ustedes van a medir el cúbito, lo recomendable es colocar un tope. Es decir, yo coloco el tope en los dedos y mido hasta el codo. O coloco el codo en el codo, coloco el tope y mido hasta el dedo. O sea, no es que voy a agarrar una cinta métrica y voy a hacer esto. Esto más o menos cuánto es. No, no, yo tengo que colocar un tope. ¿Okay? Y ahí mido. ¿Cuánto me mide el cúbito? Esa medición del cúbito la tienen ustedes, si usan una cinta métrica, la tienen en el sistema internacional y en el sistema inglés. ¿Cierto? Entonces, cuando ustedes van a tomar sus medidas en función de las medidas antiguas, ustedes no pueden hablar de que mi envergadura son 3,5 cúbitos, 3,5 cúbitos, porque así no se daban las medidas anteriores en la antigüedad. ¿Qué decía? Por eso es que hay una diferencia en las medidas que te decía, el cúbito, entonces tienes el palmo o la palma, que depende de lo que consigan, pero el palmo es este pedazo de aquí, ¿no? El dígito, que es este dedo, y el pie, bueno, ok. Entonces, si yo voy a dar mi envergadura son tantos cúbitos con tantas palmas y tantos dígitos. Bueno, dígito, para que no se vea como una grosería. ¿Okay? Por eso es que las medidas no les pueden dar iguales. Cercanas, sí, pero iguales no. Imposible. Porque si ustedes dicen que van a medir, que ustedes miden, por decirte algo, 3 cúbitos con 4 palmas y 5 dígitos, entonces al hacer la conversión, no les puede dar exactamente la medida que ustedes tienen.
Entonces, eso es un ejercicio práctico para que lleven sus medidas al sistema, a los patrones antiguos. Lo mismo que el arroba. El arroba, cuando mucho, puedes hablar de fracciones. Es decir, yo peso 1,5 arroba, 2,5, 2,3/4, 2,7/8 o algo así. ¿Okay? Lo divides en secciones, pero no puedes trabajar con decimales porque no se trabaja en decimales. ¿Okay? No, yo peso 7,25 arroba. Eso, ok. Ok, ya nosotros estamos acostumbrados a eso. Pero en el sistema antiguo no se usaba así. Se seccionaba en 4, 5, 6 partes, dependiendo de lo que vayan ustedes a investigar. Y eso es. Supongamos que la arroba se dividía en 5 partes. Entonces yo peso 5 1/5, 5 2/5, 5 3/5, 5 4/5. Bien. Entonces las medidas no son exactas. Aproximadas, más no exactas. Entonces eso es lo que van a hacer con las medidas de su cuerpo y tal, ok. Lo llevan al sistema inglés y al sistema internacional. ¿Okay? Sistema inglés, una cosa, el sistema inglés es libras, pie, segundo. Cuando se habla del sistema inglés, estamos hablando de libras, pie y segundos. Se puede hacer referencia de que se va a trabajar en pulgadas, pero los patrones fundamentales del sistema inglés es libra, pie, segundo. Igual que cuando se hablaba del sistema métrico, que era kilogramos, metros, segundo. Centímetros no era el sistema MKS. Centímetros era del sistema CGS. ¿Ok? Entonces, vamos a ubicarnos un poquito en eso. La otra parte dice, a continuación se nombran algunos instrumentos de medición. Diga. Disculpe, yo le estoy entendiendo una parte. Dime. En cuanto en la parte de las medidas, cuando usted dice que tenemos que hacer la medición 3 veces, eso lo hacemos con una cinta métrica en el sistema internacional, supongo. Sí, sí. Una cinta vendría siendo Claro, en claro. centímetros. Claro. Y después eso con factores de conversión No, lo convertimos no. a las otras medidas A las medidas antiguas. De esa antiguas sí. forma. A las medidas antiguas sí. Pero si vas a trabajar con una cinta métrica, procura que la cinta métrica sea las cintas métricas normales, que tienen pulgadas y tienen centímetros, para no trabajar con factores de conversión. Eso es lo mismo que la parte de las fotos. Ustedes van a escribir lo que están leyendo, no una cuenta que van a sacar, en la mayoría de los casos. Creo que en todos los casos. Es lo que ven, eso es lo que escriben. No es que van a aplicar el factor de conversión y tal. No, es lo que se ve. Precisamente por eso la práctica es sobre instrumentos de medición, patrones de medida y mediciones. ¿Cómo tomo yo las medidas? ¿Qué conozco yo que para mí que es un patrón de medida? Y que son instrumentos de medición. Pero a la hora de decir, ¿verdad? Porque como son varios tipos de unidades, puede ser metro, puede ser pie, yo voy a seleccionar es una sola unidad para medirlo todo. No, no. Tú vas a tomarte de las medidas Por decir. en el sistema internacional, en el sistema inglés, y lo llevas a los patrones antiguos. O sea, ya para el patrón antiguo sí tienes que ya hacer una conversión. Pero ¿qué sucede? Que como te estoy diciendo, por decirte algo, ¿cuánto mide el paso? Un paso tuyo largo. Ah, bueno, un paso mío largo ¿será igual al paso de antes? Puede ser que no. Entonces de pronto, y tu paso mide 2 cúbitos, o mide 4 palmas, o 4 palmas con 3 dígitos. Bien. Esa es la forma de cómo van a colocarlo ustedes en el patrón, en las medidas antiguas. En el sistema internacional y en el sistema inglés, ok, la cinta métrica te lo da directo. ¿Cuánto es esto? Ah, bueno, ok, yo mido 97 centímetros. Si lo quieres hacer más exacto, bueno, lo estiras bien, claro. Normalmente esto se hace con ayuda de alguien, ¿no? Ah, son 1,05 metros. Ah, ok, 1,05. Al otro le puede dar 1 metro y 1,02, etcétera, etcétera. Y ese 1,05, ¿cuánto es 1,05 en pie? 1,05 te está dando que son
3 pies con tantas pulgadas. ¿Ok? 1,05 son 3 pies y 1, 2, 3, 4 y 5 pulgadas aproximadamente. Entonces, eso te lo da la cinta métrica directamente. La medida en el sistema internacional y en el sistema inglés. Las medidas en el sistema, en los patrones antiguos, sí tienes que hacer la conversión. ¿En función de qué? En función de la información que ya obtuviste de cuánto mide un palmo, cuánto mide un cúbito, cuánto mide un dígito, cuánto, etcétera, etcétera. Eso es todo lo que... Entonces, por eso, se van a guiar es por la información que ustedes recolectaron o la que ustedes obtuvieron. Si en mi información el cúbito mide 45 centímetros, perfecto, entonces haciendo la conversión son tantos cúbitos. Pero puede ser que otro haya encontrado que el cúbito son 47 centímetros. Bueno, entonces él lo hará con 47 centímetros y tú lo haces con 45 centímetros. Bien. Esa es la cuestión, que por lo menos los patrones, esos patrones antiguos, pueden variar e inclusive dependiendo del autor o dependiendo de dónde se remitan ustedes a buscar la información. Pero la idea no es que yo les voy a evaluar qué tan exacto consiguieron los valores de los patrones antiguos. No, no, no. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Cómo van a jugar ustedes con eso? Por eso es que la práctica es bastante personalizada. O sea, es casi imposible, yo diría imposible, pero vamos a ponerle el casi, que hayan dos prácticas iguales, que hayan dos actividades iguales. Y bueno, y si las hay, evidentemente se copiaron y están eliminadas, pues. O sea, eso no hay para dónde correr. Pero es muy difícil, casi imposible. El semestre pasado fue un desastre, donde yo anulé cerca de 12 actividades, si no fueron más. De la costa oriental solamente fueron 8. Porque habían cosas que estaban iguales y ¿por qué van a estar iguales? Eso no puede estar igual. Entonces, eso es para que estén sobre aviso. Ok, entonces eso es, bueno, la otra parte dice, a Profesor, continuación, diga. Dime rapidito, porque vos sé que el tiempo es corto. entonces, sí. Entonces, también en sistema internacional, sistema anglosajón y después lo pasa a todas las unidades que investigamos en la primera parte, ¿sí? Exacto, sí. Sí. Acuérdense que ustedes no pueden colocar decimales en los patrones antiguos, ¿no? Ojo. Y en el sistema inglés tampoco. El sistema inglés es con fracciones de pulgadas. El sistema en los patrones antiguos es por fracciones. O sea, por fracciones no. 5 palmas, 3 dígitos. El dígito es esto. Se agarran el dedo, lo presionan contra una regla y les da la longitud del dígito. Así como el pulgar, la pulgada era el pulgar y lo colocaban así o lo colocan así y presionan un poquito. No es que van a explotar el dedo, ¿no? O sea, lo presionan un poquito y les da los 2.50 y algo que se dice que es la pulgada. Pues. No es la distancia que dicen, muchos creen que es la distancia de aquí a aquí. No. Se presiona, ok, y esa es la medida de la pulgada. Okay. Aquí a continuación se nombran algunos instrumentos de medición: vernier, tornillo, alexómetro, esferómetro, flexómetro, multitester, pinza perimétrica y balanza. Desarrolle para cada uno de ellos la descripción, van a describir, no se van a extender a hacer 35 páginas de eso, ¿no? La descripción del instrumento de medición, las partes constitutivas de ese instrumento de medición y las recomendaciones para su manipulación y cuidado. Eso es muy importante, que a ustedes se les quede algo sobre cómo se manipulan los instrumentos de medición, cuál es el cuidado que hay que tener con esos instrumentos de medición. Porque ustedes ven que, por lo menos una cinta métrica, las cintas métricas no se tiran dentro de las cajas de herramientas. Y eso es muy común. Ustedes ven una caja de herramientas y ven metida una cinta métrica. Porque los instrumentos de medición no se tiran dentro de las cajas de herramientas donde están el resto de las herramientas. Entonces, ¿cuántas veces lo han visto ustedes? Pero no se debe hacer. Si ustedes tienen una cinta métrica que es de 3 metros, no es recomendable estarla sacando hasta los 3 metros. 2,5 metros, pero nunca estar sacando hasta los 3 metros.
Y la mayoría de la gente, hasta que no ve resorte, no termina de jalar la cinta métrica. Esta cinta métrica tiene más de 5 años conmigo. Pero al cuidarla, duran muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ok, entonces eso con respecto a la primera parte. Fíjense, la segunda parte son mediciones de que ustedes van a leer. Ustedes ven ahí una tabla. Evidentemente la tabla que ustedes van a hacer no es esa, porque por el tamaño y por la cantidad de cosas que se están midiendo, ¿no? Pero para que tengan referencia de qué es lo que se quiere hacer. Se puede dividir en 3, en 4 tablas. Por lo menos ustedes pueden hacer una tabla para el vernier, pueden hacer una tabla para el tornillo, una tabla, ¿okay?, de diferentes tablas. Lo pueden hacer dependiendo del instrumento, de lo que se está midiendo. Okay. Eso queda a criterio de ustedes, a gusto del consumidor. Pero lo importante es que ustedes van a colocar en la tabla lo que están leyendo del instrumento, no conversiones. Que estoy leyendo del instrumento y eso es lo que voy a colocar. Por eso, vuelvo y repito, la práctica es sobre mediciones. Okay. Por ejemplo, cuando dice ahí monedas, se va a medir el diámetro externo y el espesor y el peso. El diámetro externo es con un mal llamado calibrador. Esto no es ningún calibrador. Esto es un vernier, también se le llama pie de rey. ¿Por qué no es un calibrador? Porque ustedes no calibran con esto. Se calibra con una herramienta. Con esto no se puede calibrar, con esto se mide. Entonces muchas veces, no, pásame el calibrador, pero esto no es un calibrador. Por decirles algo, calibrador puede ser una galga de calibración. Con una galga tú calibras algo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya viene con una medida ya preestablecida, pero con esto no calibras, con esto mides. Entonces yo voy a medir, ¿okay? Acá, mido, y de aquí saco yo las mediciones. Eso que aparece ahí en la foto, aparece una moneda de 5 céntimos, quizá muchos de ustedes quizás no las conocen, y una moneda de 1 bolívar. Ustedes van a leer lo que dice el vernier en la parte de abajo, en el nonio. Este es el nonio, claro, primero cuando ven la descripción, cuando investiguen sobre la descripción, okay, las mordazas móviles para lecturas externas, mordazas móviles para lecturas internas. Algunos le dicen espada para la parte de profundidades, la regla fija y el nonio. Entonces ustedes pueden medir aquí en centímetros o en milímetros, porque se lee en milímetros, y en pulgadas. Estos leen normalmente hasta un 128 de pulgada. Y en milímetros creo que 0.2. Creo que 0.2 milímetros. O 0.25, algo así. Ahorita no lo aprecio. 0.05. 0.05 milímetros es lo menos que puedes medir usted con esto. Entonces, en la página, en la plataforma, hay muchos videos. Ustedes van a encontrar muchísimos videos. Inclusive yo creo que les pasé uno sobre cómo trabajar con los vernier. Esto hay cualquier cantidad de videos para trabajar. Profesor, disculpe, Diga. ¿dónde colocó usted el link de las fotos? En la misma actividad, al final de la actividad. Debajo de donde dice importante. Dice importante, ahí hay unas recomendaciones. Luego dice aquí este es el link en el que tienen que ustedes remitirse para conseguir la foto. Las fotos no son para colocar en la actividad, ojo. Las fotos son para que ustedes las vean y todas las fotos están identificadas. Identifican lo que es en la actividad y colocan las medidas. No son para colocar en la actividad. Porque si la colocan en la actividad, las fotos nada más pesan como 37 megas. Entonces no tiene sentido. Entonces, simplemente ustedes ven, toman la medida y eso es lo que van a anotar. Eso es lo que van a colocar en la actividad. Moneda de 5 céntimos. ¿Cuánto mide el diámetro externo de la medida de la moneda de 5 céntimos? Y el espesor de la moneda de 5 céntimos. ¿Okay? Esta es la moneda de 5 céntimos. Entonces, ¿qué aparece ahí en la foto? Aparece el vernier con la moneda de 5 céntimos. Algo así. ¿Cuánto mide? Aparece el vernier con la moneda de 5 céntimos. ¿Cuánto mide? Y eso es lo que ustedes van a tomar del vernier.
Eso con respecto. Profe, ¿cuál es FISUI y FISUE? Diámetro externo, diámetro interno. El diámetro normalmente se representa como un círculo con una rayita. Ahí estamos hablando de diámetro, no estamos hablando de phi, no es de ángulo. El diámetro es cuando ustedes dicen el diámetro, van a escribir diámetro o van a hacer representación de un diámetro. Se escribe un círculo y se le tira una rayita, una diagonal. Lo mismo que cuando ustedes están hablando del tamaño de un cuadrado, ustedes dibujan un cuadrado y le tiran una rayita, están hablando de las dimensiones del cuadrado. Para no escribir ahí diámetro, porque supone que eso... ¿Ok? Ajá. Aparecen las monedas, aparece un disco, un LP, donde se le toma la medida con la cinta métrica y con el tornillo micrométrico. Esto que está aquí es un tornillo micrométrico. ¿Okay? Entonces, para tomar medidas mucho más exactas, se utiliza esto que está aquí, un tornillito micrométrico. Ahí también yo les voy a colocar, el video está, de todas maneras, si lo necesitan, se lo vuelvo a colocar si no lo consiguen. ¿Cómo se lee el tornillo micrométrico? Lo otro que aparecen en las fotos son manómetros, ¿ok? Aparecen estos dos manómetros. Fíjense que en el pequeño la lectura está en bar y en megapascal. Y en el de arriba está en bar y PSI. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están leyendo de allí? No es inventar. ¿Ok? Simplemente, ¿cuál es la medida que me está dando el instrumento? Tanto y tanto. Si tengo dos escalas, tengo dos valores que son equivalentes sin conversiones. Ojo, es lo que ustedes están leyendo aquí. ¿Por qué digo yo sin conversiones? Porque entonces ustedes leen aquí, por decirte algo, 0.9 bares. Entonces, ¿cuánto es un bar? Un bar son 14.5 PSI. Entonces, hacen la conversión y colocan el valor en PSI. Pero resulta que el valor que están colocando en PSI no lo pueden leer aquí. Es decir, yo digo que ahí son 0.9 bares, 0.9 por 14.5. 13.05. Entonces ustedes van a decir que aquí hay 13.05 bares, 13.05 PSI. ¿Cómo leen ustedes ese 0.05? Mentira. Porque eso no lo pueden leer aquí. ¿Entienden? Es lo que ustedes leen del instrumento. ¿Qué estoy leyendo yo de ese instrumento? Entonces resulta que, por decirles algo, agarran una cinta métrica y leen 61.5 centímetros. Bueno, entonces lo convierten 61.5 por 2.54, 156.21 pulgadas. ¿Qué es eso, muchacho? Bueno. No puede ser. Eso está malo. 61. $24.21 pulgadas. Ese 24.21 pulgadas, ¿de dónde lo ves aquí? Ese punto 21 pulgadas, ¿dónde lo ves? En ninguna parte. Entonces, nos estamos cayendo a mentiras. ¿Entiendes? Por decirles algo. Cuando nosotros estamos hablando de cintas métricas, lo menos que mide una cinta métrica es un 16avo. En fracciones de pulgada. Un 16avo. Si quieren ustedes llegar a un 32avo, hay que trabajar con el comienzo de la cinta métrica, que serían este pedacito de aquí. Ahí es donde pueden trabajar ustedes con un 32. Pero de resto, se trabaja con un 16, lo más pequeño. Entonces, empiezan a dar una medida
del escritorio, por decir algo. Ah, bueno, ese escritorio mide, por lo menos este mide 23 pulgadas, 23 y, no sé, 7,650 o cosas así extrañas. Yo no, ¿qué es lo que te está dando el instrumento? Que eso es lo que es. La práctica es eso. Es sobre instrumentos de medición y sobre lecturas de los instrumentos de medición. ¿Ok? Aparece en las fotos esto que está aquí. Esto es una pinza amperimétrica o amperométrica. ¿Qué mido yo con esto? Consumo de corriente, intensidad de corriente. Ya ustedes saben qué es intensidad de corriente porque eso lo vieron en física 2. Entonces, con este aparatico es muy importante que ustedes se fijen en el cuadrito amarillo ese que aparece ahí. Ese cuadrito amarillo le indica la escala con la que está trabajando. Entonces puede estar en 25 amperios, puede estar en 5 amperios. ¿Okay? Entonces, dependiendo de lo que dice ese cuadrito amarillo, es lo que ustedes van a leer aquí. Aquí evidentemente lo que van a leer son amperios, no van a leer voltios. Porque lo que se está midiendo con esto, inclusive en la foto se especifica intensidad de corriente. Intensidad de corriente son ¿qué? Amperios. Y eso es lo que miden con esto. Perdón. Esto es un multitester. ¿Ok? Multitester o un probador también. ¿Qué es lo que ustedes tienen que revisar bien cuando en la foto? Es dónde está el selector. Esto que está aquí. Ese selector puede estarles indicando corriente alterna, puede estarles indicando corriente directa. Corriente alterna es AC, corriente directa es DC. No hay ninguna que esté con amperios. Corriente alterna o corriente directa. Entonces, dependiendo de dónde está ubicado y la escala en la que está. ¿Okay? Por aquí. En la escala. Dependiendo de eso, se van aquí, que es donde les va a dar la lectura. La agujita le va a dar, entonces ubican la escala en esta parte de aquí, en el dial, en lo que llaman la cara o la pantalla o como ustedes quieran. ¿Qué es lo que les da el instrumento? Profe, una pregunta. ¿Hay que Diga. comprar todos esos instrumentos? No. Fotos. Hay fotos, 41 fotos en la actividad. Ustedes se van al link, en el link aparece la actividad, aparecen las fotos y ustedes van a tomar la medida que les indica el instrumento que está en la foto. Ustedes no tienen que comprar nada. ¿Okay? Ustedes ven ahí la cinta métrica, perfecto. ¿Cuánto dice la cinta métrica? Tantas pulgadas, tanto. Y en milímetros, ¿cuánto es? Tantos milímetros. Tac. Eso es lo que ustedes van a anotar. Es para que ustedes afinen eso, la precisión que ajá, yo puedo leer un vernier, puedo leer una cinta métrica, puedo leer un manómetro, puedo leer un termómetro. Porque la cuestión es que estas prácticas se abocan mucho al vernier y al tornillo. Pero la cinta métrica también es importante saberla leer. Un termómetro también es importante saberlo leer. Entonces, por eso es que yo coloco toda esa cantidad de instrumentos, simplemente para ver que ustedes sepan leer un instrumento de medición. Fíjense que hay una cuestión muy sencilla que aparece allí, que es esto que está aquí. ¿Qué es esto? Los escalímetros, ¿verdad? Entonces, hay un escalímetro, hay una foto del escalímetro que yo creo que muy pocos de ustedes lo han visto, que es el escalímetro en pulgadas. Este escalímetro que está aquí es para leer planos en pulgadas. Ay, se me perdió. Aquí está. Bueno, este es para medir planos en pulgadas, dependiendo de la escala. Pero entonces la hoja de papel está le coloqué el escalímetro para que usted me den la medida en pulgadas. ¿Qué leen ustedes en pulgadas en la hoja de papel? Y se los coloqué en la escala 1 en 100 para que me digan cuántos milímetros leen ustedes allí. ¿Okay? Entonces, fíjense, son dos escalímetros que están colocados en la hoja de papel. ¿Cuánto es en milímetros y cuánto es en pulgadas? Como una hoja de papel la pueden tener ustedes en su casa, miden la hoja de papel para ver si lo que están viendo o lo que están leyendo está más o menos en el orden.
Bueno, como Profesor, instrumento de medición. Ajá, diga. Dime. los instrumentos sí dan aunque sea un decimal, ¿verdad? Los instrumentos, 0,5, un solo decimal. Sí, algunos te dan 2 decimales y hasta 3 decimales te puede dar el tornillo micrométrico. ¿Ok? Pero la cuestión es En este, no en exagerar. este caso, ¿con cuántos deberíamos? ¿Mm? ¿Perdón? En este caso, ¿con cuántos deberíamos tener el instrumento? No, ojo, no es cuántos deberíamos, cuántos te da el instrumento. Son dos cosas diferentes. Es decir, supongamos que tú vas a medir esta pieza de aquí. Ajá. Esta pieza de aquí mide 28.2 centímetros, o lo que serían 282 milímetros. Si tú me dices que esto mide 282.75, te lo pongo malo. Porque ¿de dónde sacas ese punto 75? Si eso no lo puedes ver aquí. ¿Entiendes? O sea, el problema es qué es lo que estás leyendo sin exagerar. Porque la división que hay, la distancia que hay entre dos palitos que hacen 1 milímetro, no puedes decirme que vas a sacar de ahí 0.75 milímetros. No, eso mide 0.73 milímetros. Con esto, mentira. Con un vernier, ok, te lo acepto, pero con esto no. Entonces, ¿qué es lo que estás midiendo? Por ejemplo, el termómetro. Yo tengo este termómetro. Este termómetro aquí está marcando alrededor de 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 180 y algo de grados Fahrenheit. Este que está aquí. Entonces, tú me vas a decir, eso está midiendo 182.5 grados Fahrenheit. ¿De dónde estoy sacando eso? Te acepto el 182, pero el decimal no. Y el 182 todavía está por verse. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que hay que ver. ¿Qué es lo que estás leyendo en el instrumento? Por eso es que de ahí es donde varía la precisión con la que tú, o sea, tú tienes un instrumento para algo y necesitas una alta precisión, ok, el instrumento es más costoso. Si no necesito que sea tan costoso, tan preciso, me voy con instrumentos de este tipo, por lo menos en el caso de termómetro. De hecho, esto que está aquí, que te da temperatura, esto es un instrumento de control, más no un instrumento de medición de temperatura. Y él te da una temperatura. Pero si ustedes lo leen ahí, no me la pueden dar, me la dan aproximada, pero no me la pueden dar ni siquiera exacta. ¿Por qué? Porque lo de él no es medir la temperatura, es controlar. ¿Por qué? Porque esto es lo que se usa para los aires acondicionados. ¿Sí? Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, por eso es que esto es Profe, disculpe, voy a hacerle una pregunta rapidito. rápido. Profe, esta actividad lleva todo, desarrollo, conclusiones, todo. Sí. Bueno, eso es otra cosa muy importante. Aquí dice que lleva la estructura básica de todo trabajo de investigación o todo informe. Quiere decir que lleva una introducción, tabla de contenido, el contenido, bibliografía, anexos y conclusiones. Muy importante. Bibliografía no es HTV, MTV, Cartoon Network, Disney Channel, etcétera, etcétera. No. Autor y el nombre de la publicación. El HTV y el Cartoon Network, eso lo pueden después. Pero ustedes tienen que colocar el nombre del autor y el nombre de la publicación de donde están sacando su información. Bueno, fíjense una cosa, yo creo que vamos a tener que hacer otro con un poquito más de detalle porque son muchas cositas que yo quiero decirles. Vamos a tratar del fin de semana, voy a cuadrar para el fin de semana hacer otro video respecto a esto. Preparen sus dudas y las trabajamos el fin de semana. Profe, una pregunta rápido. Ajá. El que hay que medirlo 3 veces, Ajá. como hay que hacer en un factor de conversión, yo lo puedo hacer